Soy Juan Ignacio Fernández Golfín Seco, profesor de investigación en el Centro Nacional INIA del CSIC y director del Laboratorio de Productos de la Madera para la Construcción. Mi especialidad ha sido durante largos años la tecnología de la madera y últimamente la mejora de la durabilidad de las soluciones constructivas con madera. Tras esta presentación personal, vamos a abordar el objeto de este módulo, que no es sino analizar la contribución de la madera a una construcción sostenible. Y para ello empezaremos analizando algunos conceptos básicos sobre sostenibilidad. La edificación sostenible consiste en integrar las consideraciones funcionales, técnicas, ambientales, sociales y económicas para producir y renovar los edificios, así como su entorno, de modo que estos sean atractivos, durables, funcionales, accesibles, confortables y saludables. Además de ello, han de ser eficientes en relación al uso de los recursos, por ejemplo, consumo de energía, materiales, agua, y utilizando productos respetuosos con el medio ambiente, que puedan ser fácilmente reciclados o reutilizados y que no contengan productos peligrosos y que puedan ser depositados con seguridad en los sitios habilitados para ello. Además de todo lo anterior, han de ser respetuosos con su entorno y vecindad, con la cultura local y el patrimonio. Pero los edificios solamente podrán ser sostenibles si, además de todo esto, son competitivos económicamente, especialmente cuando se toma en consideración el largo ciclo de vida asociado a los edificios, hecho que implica aspectos tales como costes de mantenimiento, durabilidad y precios de reventa de los edificios. Estos requisitos exigibles a un proceso de edificación sostenible obedecen a los tres aspectos sobre los que se apoya la sostenibilidad: el aspecto ambiental, el aspecto social y el aspecto económico. Les hago la llamada aquí, que luego volveremos a ello, sobre el hecho de que el requisito más básico de funcionalidad es la durabilidad y buen comportamiento de materiales y elementos constructivos durante la vida en servicio exigida. Es decir, los materiales, en nuestro caso los productos de la madera, han de ser capaces de cumplir con las expectativas de vida en servicio establecidas en proyecto. En este esquema, tomado de la norma europea 15.978, vemos el esquema general de la evaluación de la sostenibilidad de todo el proceso constructivo, desde la cuna hasta la tumba. Cuando esta evaluación se concentra sobre los productos, estaremos en lo que se denomina como declaraciones ambientales de producto. En este esquema se ven todos los módulos de información que es necesario tomar en consideración para efectuar esta evaluación de la sostenibilidad. Se incluye también una relación de la normativa asociada a este proceso de evaluación a nivel constructivo. Para llevar a cabo la evaluación de la sostenibilidad a lo largo de toda la vida en servicio de un producto o edificio, se emplea una herramienta denominada análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida, en inglés Life Cycle Assessment o LCA en sus siglas, es una herramienta sistemática que permite realizar una evaluación integral de todos los aspectos ambientales clave de un producto, proceso o actividad implicados a lo largo de todo su ciclo de vida. En un producto, este análisis se podrá efectuar hasta su puesta a disposición por parte del cliente y será lo que se llama análisis de cuna a puerta, o se podrá efectuar hasta el final de su vida en servicio, y entonces se denominará análisis de cuna a tumba. En la figura se incluye un análisis típico de ciclo de vida de cuna a tumba de un producto de la madera desarrollado por el grupo operativo Go Madera, con todos los módulos correspondientes a las etapas A, B y C vistos en la diapositiva anterior, así como el módulo D de información adicional más allá del ciclo de vida del edificio, y todo ello según la norma europea 15.804. El ACV se lleva a cabo efectuando un inventario
de las entradas y salidas de materia y de energía, evaluando los potenciales impactos medioambientales asociados con estas entradas y salidas e interpretando los resultados de cada una de estas etapas y módulos de acuerdo con los objetivos del estudio. Cuando se aplica a los productos de la madera, el ACV típicamente tiene en cuenta el suministro de las materias primas necesarias para fabricarlo, y aquí se engloban todos los impactos generados durante el aprovechamiento en monte o el transporte de materias primas hasta el centro de transformación, la fabricación de los productos, así como el envase de los mismos. Esto compondría lo que se denomina la declaración ambiental de producto. Si además este análisis de producto desde la cuna a la puerta sería esta zona, se desea ampliarlo hasta la tumba, será necesario añadir todos los impactos generados por el transporte de los productos hasta obra y su instalación, así como todos los referidos a su vida en uso, como son los derivados de su necesidad de mantenimiento, reparación, sustitución o rehabilitación. Y aquí llamo la atención lo que ya dije al principio sobre este aspecto de la durabilidad y del que hablaremos más adelante, junto con los derivados del gasto de energía inherentes al uso del edificio a lo largo de toda su vida, que también hablaremos de ello, acabando con los impactos que aparecen al final de su vida en servicio como consecuencia de los procesos de demolición, de tratamiento y transporte de residuos no reutilizables o valorizables hasta vertedero. En la figura también se ha incluido una información adicional, que es el último bloque, este que vemos aquí, que va más allá de la vida del servicio del edificio, que en el caso de los productos de la madera es fundamental, como es todo lo referido a la posible reutilización de los productos retirados, bien como materias primas secundarias para elaborar nuevos productos o como fuente de suministro energético. La realización de un análisis de ciclo de vida se lleva a cabo de acuerdo con las normas internacionales ISO 14040 y 14044. El ACV tiene una normativa de apoyo muy amplia. Y en esta diapositiva recogemos la más importante para que tengan ustedes información al respecto. A nivel práctico, la evaluación de la sostenibilidad a nivel de edificio se puede hacer siguiendo uno mismo el esquema de la norma europea 15978 o empleando alguno de los sistemas y herramientas existentes en el mercado. En la diapositiva les presento los más importantes, pero hay muchos de ellos, ¿no? Aunque todavía son bastante desconocidos, existe un amplio elenco de sistemas, herramientas de evaluación y estándares para llevar a cabo la evaluación ambiental de los edificios y concluir respecto de su idoneidad. Los sistemas de evaluación ambiental, que son los que presentamos en la pantalla, los más importantes, consisten en un conjunto de métodos generales, de protocolos y de criterios, generalmente basados en el empleo de diversas herramientas fundadas en el uso del análisis de ciclo de vida, que permiten valorar el comportamiento ambiental de un edificio y de sus subsistemas. La gran mayoría de estos sistemas de evaluación contemplan no solo aspectos referidos a la variable ambiental, sino también incluyen criterios que encajan dentro de las variables económica y social vistas en la primera diapositiva. Los sistemas de evaluación normalmente permiten obtener una puntuación global para el conjunto del edificio, que se obtiene como resultado de la suma ponderada de cada una de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los indicadores de sostenibilidad establecidos en el sistema que se emplee. No obstante, no todos los sistemas de evaluación existentes funcionan de la misma manera, ni incorporan los mismos indicadores, ni siquiera estos son valorados o ponderados de la misma forma. A nivel nacional, destaca el sistema verde, que es este de aquí. Estos de aquí, el BRIT y el LEED, son los sistemas internacionales más conocidos, y verde es el sistema nacional que procede de GBC España, el cual se basa en la metodología del análisis de ciclo de vida, esto es, evalúa la sostenibilidad del edificio en toda su vida útil, desde la extracción de las materias primas
hasta su reutilización, reciclado o transporte a vertedero de estas una vez demolido el edificio, cuando ha terminado de cumplir la función para la que fue construido. Son muchos los impactos que se evalúan en un sistema de evaluación ambiental. Impactos referidos o relacionados con el cambio climático, de pérdida de fertilidad de los suelos, de pérdida de vida acuática, de emisión de compuestos fotooxidantes, de pérdida de biodiversidad, de agotamiento de fuentes no renovables, de agotamiento de agua, etc. Son muchísimos y cada sistema, ya hemos dicho, que tiene los suyos y luego considera sus propios indicadores. Y cada impacto conlleva un indicador. Por ejemplo, para el cambio climático se emplea el valor de kilogramos de CO2 equivalente, así como un peso relativo en tanto por ciento de ese indicador respecto del conjunto de indicadores que considera el sistema, que este peso es útil a la hora de efectuar el cálculo global. Como para otros sistemas, Verde, esta herramienta nacional, emplea diversas herramientas específicas de evaluación de los impactos evitados o de las medidas implementadas. A diferencia de otros sistemas, Verde tiene metodologías para la evaluación de edificios residenciales, de oficinas unifamiliares o de intervenciones en rehabilitación de edificios. Es importante saber que no todos los sistemas pueden ser certificados, ni por un organismo independiente ni por el propio organismo regulador del sistema. Entre los certificables, los más conocidos son los que les he señalado en la pantalla. Están el BREEAM británico y el LEED americano, los cuales no solo buscan efectuar un análisis y evaluación de la sostenibilidad de las edificaciones, sino también permitir establecer una comparación ambiental entre edificaciones y soluciones constructivas, ofreciendo una información de gran importancia de cara al consumidor final. Desde el nacimiento de BREEAM en el Reino Unido en 1992, los sistemas de evaluación de edificios han experimentado un rápido incremento durante las pasadas 2 décadas. Algunos de ellos, como el LEED, han experimentado un rápido crecimiento que ha sobrepasado las barreras nacionales de Estados Unidos, donde fue su origen, para convertirse en uno de los principales sistemas de evaluación ambiental. Siguiendo con nuestro sistema nacional verde, en este sistema se evalúan los impactos a lo largo de la vida del edificio, utilizando para ello indicadores específicos. En pantalla ven algunos de ellos. Según la norma europea 15978, las fases que han de contemplarse a lo largo de la vida del edificio son las que figuran en este cuadro sobre impreso. La evaluación se lleva a cabo sobre la reducción de impactos o, en caso de no existir un método de evaluación que permita medir los impactos evitados, se hará sobre la evaluación de las medidas implementadas. Con toda la información obtenida y dando un peso relativo a cada criterio, obtenemos una matriz global y una puntuación para cada uno de estos factores y una puntuación total para el conjunto del edificio. Otro aspecto que vamos a abordar es el tema de los estándares, que es distinto del de los sistemas de evaluación ambiental vistos en la diapositiva anterior. Desde mediados de los años 80 han surgido y se han desarrollado una serie de iniciativas mucho más directas y más relacionadas con los usuarios finales que lo que suponen los sistemas de evaluación. Estas iniciativas tratan de conseguir edificios más respetuosos con el medio ambiente, pero al margen de la complicación que supone la certificación por parte de terceros. Los estándares establecen unos requisitos mínimos de comportamiento, pero no realizan una clasificación ni evaluación entre distintos proyectos o edificaciones, ya que únicamente se podrá determinar si un edificio cumple o no con dichos requisitos. Estos estándares tuvieron sus orígenes principalmente en Europa y en países anglosajones y han ido extendiéndose hacia el resto de países desarrollados en las últimas décadas. Estos estándares, como les pongo en la pantalla, no son un sistema de certificación, sino es un sistema de aplicación voluntaria
en el cual se establecen unos requisitos mínimos que han de cumplir la edificación y el constructor asegura su cumplimiento. Los estándares de aplicación voluntaria más conocidos son, en primer lugar, el Passive House, también conocido como viviendas pasivas. Nació en Alemania en 1991 de una conversación y posterior acuerdo entre dos profesores de universidad. Aunque su origen, por extraño que nos pueda parecer, se remonta a la antigua Grecia, siendo Sócrates el primero en escribir sobre este tipo de arquitectura. Se basa en 5 principios constructivos básicos que figuran aquí en esta figura, ¿no? Todos ellos orientados hacia la eficacia energética, como son el excelente aislamiento térmico, el uso de ventanas y puertas de altas prestaciones, la ausencia de puentes térmicos, la hermeticidad al aire y, finalmente, la ventilación mecánica con aprovechamiento del calor. Otro estándar que existe en el mercado es el que llaman Low Energy House, con 2 variantes, la de cero consumo energético y la de Energy Plus. Este estándar evalúa el desempeño energético de los edificios, sus procesos y materiales. Es una denominación genérica, esta de Low Energy House, genérica que en cada país se implementa de forma distinta, muchas veces mediante normativa nacional. Las casas de bajo consumo energético suelen tener un diseño y unos componentes de construcción solar activos y pasivos, que reducen el consumo de energía de la casa respecto de la media y tienen un impacto mínimo en el estilo de vida del residente. La denominación de energía cero, o sea, de edificio con energía cero, se aplica a edificios con un consumo de energía neta cercana a cero en un año típico, mientras que la de Energy Plus va algo más allá, refiriéndose a un edificio que produce más energía de la que importa desde la red. Lo lógico, cualquiera que lo piense lo verá, es que una casa low energy, en cualquiera de sus 2 variantes, sea previamente passive house y además esté dotada con sistemas activos de generación energética por fuentes renovables. Ya vamos entendiendo un poco el proceso. Passive house se refiere al sistema constructivo de la vivienda y low energy es este sistema constructivo al que adicionamos unos sistemas de generación eléctrica más o menos intensos y siempre renovables. Y luego hay un tercer estándar que es el de cero emisiones. Un edificio será catalogado como cero emisiones si el balance de emisiones de CO2 es nulo durante su funcionamiento. Hecha esta muy rápida introducción sobre algunos conceptos básicos referidos a la sostenibilidad, vamos a pasar ahora a analizar más específicamente cómo los productos de la madera contribuyen a la reducción de la huella ecológica del proceso constructivo. Cuando se habla del empleo en edificación de materiales y productos sostenibles, es importante saber de qué se está hablando. Sobre la base de lo que vimos al principio de que la sostenibilidad se asienta sobre la base de criterios técnicos y funcionales, teniendo presente las variables ambientales, económicas y sociales, la sostenibilidad aplicada a materiales y productos de construcción exige que estos sean eficaces y eficientes, tanto energética como mecánicamente, que sean aptos al uso, que no contribuyan al agotamiento de los recursos naturales, que al final de su vida útil sean reutilizables, reciclables o valorizables energéticamente para conseguir con ello que los vertidos sean mínimos y finalmente que fomenten la construcción de espacios habitables saludables. Vamos a pasar revista a todos estos aspectos para analizar si la madera puede ser o no un material apto para la construcción sostenible. Sobre el tema de la eficacia energética, que es lo primero que vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es que, a diferencia del resto de materiales de construcción, la madera fija y no emite CO2, motivo por lo cual tiene una tasa negativa de emisiones, es decir, por debajo de cero, y la valoración que reciben los edificios en el criterio de contribución al cambio climático es inconmensurablemente mejor cuando se emplean cantidades significativas de madera que cuando ésta no está presente. Esto es así
porque la madera es el único material de construcción que aporta créditos de carbono. Esta innegable contribución nace de su proceso de formación en el árbol. La madera se elabora por el árbol mediante un proceso denominado fotosíntesis, por el cual el CO2 atmosférico, en presencia de luz y de agua, se transforma químicamente en carbohidratos, composición básica de la madera. Este fenómeno lo llevan a cabo los árboles de forma natural, sin coste energético alguno. La madera así constituida está formada por un 50% de carbono, lo que conlleva que por metro cúbico de madera se fijen ingentes cantidades de CO2. Así, en el caso de una madera de pino silvestre, la cantidad de CO2 almacenada en cada metro cúbico de madera seca es de unos 870 kilogramos como medio. La cantidad exacta de CO2 almacenada por metro cúbico de madera varía en función de la densidad. A mayor densidad, mayor cantidad, motivo por lo cual es habitualmente empleado un valor medio, y eso lo habrán oído ustedes muchas veces en la bibliografía, de fijación de 1 tonelada de CO2 almacenada por metro cúbico de madera seca. Los productos de la madera son materiales energéticamente eficientes, ya que en sus procesos de elaboración no solo se consume menos energía que en los procesos de construcción alternativos, sino que además gran parte de la energía que se emplea en el proceso procede de la valorización energética de los residuos generados durante el propio proceso de elaboración. Se compara el proceso de elaboración de la madera con el de sus competidores más directos, por ejemplo el hormigón y el acero, se observará un esquema muy similar, pero con la enorme diferencia de que en todas las etapas de los procesos de elaboración, la demanda de energía externa es notablemente inferior en el caso de la madera, porque gran parte de la energía demandada, que ya de por sí es menor, porque la madera es un material de baja densidad y muy fácil de elaborar, procede de la valoración energética de los residuos generados. Lo ven aquí. Dos importantes diferencias aparecen en esta comparativa entre materiales, la madera y acero y hormigón. En primer lugar, su naturaleza química, ya que mientras el acero y el hormigón son productos inorgánicos, la madera es orgánica y fija CO2 atmosférico en su seno, cuyo secuestro continúa a lo largo de todo el ciclo de vida útil de los productos con ellas elaborados. De ahí el interés medioambiental de emplear madera en aplicaciones de larga vida. Conforme mayor sea su vida, la fijación, el secuestro del carbono será más largo. Y la segunda importante diferencia que aparece entre los materiales es que al final de la vida de los productos, además de la reutilización y del reciclado, y por supuesto el abandono a vertedero, la madera incluye una cuarta posibilidad, que es la valorización energética. Siguiendo con el tema de la comparación respecto de la eficacia energética y el análisis de los distintos productos y materiales de la construcción, en el cuadro adjunto se presentan las cifras de emisiones de CO2 publicadas por un organismo de referencia como es el Instituto de Edificación y Medio Ambiente de Alemania, y algunas cifras además tomadas o generadas por el Grupo Operativo Nacional Go Madera. Aquí ven ustedes el link del centro alemán. El link del Grupo Operativo Go Madera lo veremos en otra diapositiva, pero vamos, básicamente es la página web de Madera. En la parte superior de la tabla, que es la que les presento aquí, se da una comparativa de la madera con otros materiales, pero sin tener en cuenta el efecto del CO2 almacenado en la materia prima, lo que llamamos CO2 biogénico. De la comparación entre materiales se deduce que la cantidad de energía embebida en el producto
por cuenta del proceso de elaboración, que son básicamente emisiones, es notablemente inferior en el caso de la madera, ya que su proceso de elaboración es muy sencillo. Ven aquí la cifra de la madera de pino en cuanto a emisiones por proceso de fabricación es de 0,18 y ven ustedes la de los otros productos como van aumentando hasta llegar al aluminio virgen, que es altísima. Pero donde se aprecia de forma clara la diferencia entre productos, aún más, diría yo, es en la parte inferior del cuadro, la que acabo de abrirles, la que ya sí tiene en cuenta la contribución del CO2 biogénico almacenado en la propia materia prima, en la que se observa que los productos de la madera tienen tasas muy negativas de emisión, tanto más negativas conforme el proceso de elaboración sea menos intenso. Esto se ve en la tabla porque la madera serrada tiene valores superiores, ya que digamos, el gasto energético en su proceso de elaboración es menor, y los tableros, conforme su proceso de elaboración es más largo, más complicado, obviamente consumen más energía en el proceso de fabricación y por ello la tasa final es menos positiva. Estas cifras han llevado a la Comisión Federal del Reino Unido a recomendar la sustitución, cuando sea técnicamente posible, de otros materiales de construcción por productos de madera para, de este modo, reducir las emisiones de CO2, ya que, según sus cálculos, las emisiones de gases de efecto invernadero podrían ser reducidas entre el 40 y el 80% por edificio mediante esta estrategia de sustituir otros materiales de construcción por la madera. Para ir acabando con el tema del análisis de la eficacia energética de los productos de la madera, este es un aspecto al que le presto mucha atención porque es muy importante. Según la metodología de análisis de ciclo vida, cuando se comparan entre sí materiales, ha de hacerse empleando las mismas unidades funcionales. En el ejemplo que les traigo en esta diapositiva, se efectúa una comparación entre elementos estructurales tipo viga, considerando unos mismos niveles prestacionales, tanto de carga permanente como de uso, y de separación entre apoyos. En el ejemplo, se trata de comparar las emisiones de CO2 ligadas a la fabricación de vigas fabricadas con 4 posibles materiales: aluminio, hormigón, acero y madera serrada. Vigas que han de ser capaces de hacer frente a los mismos requisitos prestacionales. Los datos proceden de la Escuela Nacional Superior de Tecnologías e Industrias de la Madera de Francia y son muy claros. En el caso de la madera, que ahora aportamos tanto la cifra de emisiones ligada al proceso de fabricación como el valor del cómputo global, incorporando ya el CO2 almacenado en la propia materia prima, el CO2 biogénico. En esta comparación ya ven ustedes cómo sale muy beneficiada la madera, lo cual nos lleva a concluir que efectivamente es un material que energéticamente es muy eficaz. En esta otra diapositiva traemos una comparación, un análisis de datos ya propios haciendo uso de madera nacional, como es el pino laricio. En este balance, efectuado en el seno del Grupo Operativo Go Madera, se detallan en rojo las emisiones producidas en el proceso de elaboración y en verde la cuantía de carbono biogénico, que es el que corresponde al fijado en el proceso de fabricación de la madera por parte del árbol. El resultado del balance se aporta en color amarillo, lo ven en la parte de arriba, el cual, como vemos, está en el entorno de 1,61 toneladas de CO2 equivalente. Si se quiere consultar datos sobre otros productos de la madera, se puede acceder a la página web del Grupo Operativo Go Madera mediante el enlace que figura aquí en la pantalla.
Pero hasta ahora la comparativa entre productos se ha efectuado en función de la energía embebida en ellos, expresada en forma de kilogramos de CO2 equivalente. Pero hay otro aspecto sobre el que es necesario tomar conciencia, como es el de la conductividad térmica de los materiales y productos de la construcción, que en el caso de la edificación repercute directamente en los gastos de energía por climatización de los espacios interiores. En la tabla se aporta una comparativa de los valores de conductividad térmica para los principales materiales y productos de la construcción, en la que se observa que la madera presenta una conductividad térmica muy baja, en el límite superior de los materiales aislantes, lo que hace que cuando se usan los productos de madera como elementos de cierre y separación entre espacios en edificación, la cantidad de energía necesaria para mantener la temperatura en su interior sea muy inferior, lo que lleva a que el balance de emisiones por este concepto sea muy favorable cuando se emplean soluciones basadas en el empleo de productos de madera. Y finalmente, en esta diapositiva presentamos 4 ejemplos tomados del libro Madera y Cambio Climático del Gobierno vasco. En cada uno de ellos se analizan las emisiones de CO2 generadas cuando se emplean diversas familias de materiales en varios tipos de aplicaciones. En el primer ejemplo se trata de la rehabilitación de una estructura de cubierta situada en Amorebieta, Vizcaya, en la que se hacen 2 supuestos diferencias: el empleo de hormigón armado y madera laminada de pino. Como ven en la pantalla, la reducción de emisiones es del 79% si se emplea madera que si se hace el uso de hormigón. En este segundo ejemplo se trata de la fabricación de una ventana y se plantean 2 supuestos: hacer el perfil con aluminio reciclado al 85% o hacerlo de madera. En las cifras de emisiones que figuran en la pantalla no se consideran las emisiones del vidrio porque es común a ambos casos. Como puede verse, la reducción de emisiones que conlleva el empleo de los perfiles de madera alcanza el 43%. El tercer ejemplo se trata del montaje de un suelo de madera con tabla de 22 milímetros, bien empleando madera de pino local o utilizando una madera de sapelli. Como ven, el ahorro de emisiones alcanza en este caso el 25% si se hace uso de madera local. Ya sé que la madera de sapelli no es un buen ejemplo para elaborar suelos, pero este es el que han utilizado en el Gobierno vasco y es aquí el que yo les traigo a ustedes. En el cuarto y último ejemplo, se trata de la construcción de una estantería de 5 baldas hecha bien con madera listonada de pino radiata nacional o con chapa de acero. En este caso, las emisiones son un 37% inferiores si se hace uso de la madera. Como ven, el uso de la madera conlleva ahorros muy notables en emisiones de CO2. Seguidamente vamos a ver una serie de gráficos en los que se compara el desempeño mecánico de la madera y sus derivados respecto de otros materiales y productos de la construcción. En este primer gráfico, la comparación se hace sobre la base de la relación existente entre la resistencia mecánica en la ordenada y la densidad en la abscisa. En construcción, para la elaboración de productos con función estructural, se busca el empleo de materiales que aporten una gran resistencia mecánica asociada a un bajo peso. En la parte superior, por esta zona del gráfico, figurarán los materiales de alta resistencia y en la parte izquierda, los materiales más ligeros. Aquí los más resistentes, aquí los más ligeros. Vean dónde está la nube que representa los valores de la madera. A la izquierda, ligeros, y en la zona media en cuanto a resistencia. Por ello, los productos en base madera se sitúan en una zona muy adecuada para las funciones estructurales. ¿Por qué? Porque es un material que tiene una buena resistencia mecánica asociada a una gran ligereza. Con lo cual decimos que es un material con una alta eficiencia mecánica. Esto es debido a su eficiente microestructura celular, la cual será analizada monográficamente en otro de los módulos que daremos. En este segundo gráfico, la comparación se hace teniendo en cuenta la rigidez
en la ordenada y la densidad, es decir, cómo se deforma, si el material se deforma más o menos por la acción de las fuerzas mecánicas. Como en el caso anterior, la parte superior del gráfico figurarán los productos con mejor desempeño mecánico y en la parte izquierda los productos más ligeros. Los productos en base madera se sitúan horizontalmente en la zona izquierda, porque son muy ligeros, y verticalmente en la zona media-baja. Esto hace que su desempeño sea muy adecuado, ya que aportan mucha rigidez por unidad de peso. Como en la comparativa anterior, detrás de este buen desempeño mecánico se encuentra la eficiente microestructura del material. En este caso, la comparativa es algo menos intuitiva, ya que se lleva a cabo enfrentando los valores de rigidez específica en ordenadas respecto de los de resistencia específica en ordenadas, en abscisas. Los valores específicos se obtienen dividiendo los valores absolutos de resistencia o de rigidez por su densidad. La posición de la nube de datos correspondiente a los productos de cada familia de la madera y sus familias aporta información sobre el desempeño mecánico, evaluado tanto en términos de resistencia como rigidez por unidad de masa. Lo ideal para los materiales de construcción es que se sitúen en la diagonal, extremo que prácticamente ocurre con la madera, como vamos viendo. En el gráfico vemos que las maderas presentan valores muy cercanos tanto a los metales y sus aleaciones como a los de los composites y sus polímeros. También se aprecia el comportamiento relativo de algunas especies en función de si se evalúan sus propiedades en dirección paralela o en dirección perpendicular de la fibra. En rojo verán, en el caso del roble, los valores en dirección paralela y los valores en dirección perpendicular, inferiores, como ya hemos dicho. Lo que se puede concluir del análisis y de la comparativa de la posición de esta nube referida a los productos de la madera con respecto a los de otros productos, como son los metales, las cerámicas, los polímeros, etcétera, es que la madera presenta un comportamiento propio de un material con una alta eficacia mecánica. Ya hemos analizado suficientes datos técnicos como para concluir y tener muy claro que la madera y sus productos son materiales con una alta eficacia mecánica, pero lo que realmente nos demuestra la alta eficacia mecánica y la aptitud de la madera al uso constructivo son precisamente los ejemplos. Y estos nos hablan con una enorme fuerza. Mercados Santa Catarina, unas naves de almacenamiento de sales, etc. En la pantalla tiene algunos ejemplos significativos tomados de los miles que se pueden encontrar a lo largo de toda nuestra geografía nacional y que nos llevan a sacar la única conclusión posible, que la madera es un material perfectamente adaptado al uso constructivo. Pero esta aptitud al uso de la madera y sus derivados no solo se demuestra por los cientos de años en los que este material ha sido usado masivamente como material de construcción, sino también por el cumplimiento de las normas internacionales de caracterización y acreditación de productos, por la disposición del marcado CE en los productos en los que así lo dispone el Reglamento Comunitario de Productos de la Construcción y por la cantidad de sellos y marcas de calidad que de forma voluntaria acreditan la calidad de estos productos. A diferencia de los restantes productos de la construcción y especialmente respecto de sus principales competidores estructurales, el hormigón y el acero, la madera puede acreditar documentalmente la sostenibilidad de sus aprovechamientos y aprovisionamientos. La gestión forestal sostenible, acreditada externamente por grandes organizaciones internacionales, permite asegurar a terceros la sostenibilidad de los aprovechamientos y la certificación de la cadena de custodia del material, también por estas mismas organizaciones, permite asegurar la sostenibilidad de los aprovechamientos y suministros. Pero, además, es necesario hacer constar que el uso de la madera obliga a la gestión forestal y desde el mismo momento en el que ésta se lleva a cabo de forma sostenible, permite algunos beneficios colaterales para el propio bosque, como son
Primero, la reducción del número e intensidad de los incendios forestales, la generación de empleo y economías rurales. Y por ello, a este respecto es muy importante saber y comunicar que el monte español está absolutamente infrautilizado, ya que como media se aprovecha solo el 35% del crecimiento corriente, aunque esta cifra varía notablemente entre comunidades autónomas. Como conclusión, se puede afirmar que la madera es un material sostenible, que por tanto no agota los recursos naturales y además es renovable, a diferencia de sus competidores de construcción. Y volvamos con la política de los ejemplos, que es lo más claro que podemos ver. Vamos a traer aquí un ejemplo de lo que hemos estado afirmando sobre la sostenibilidad del aprovechamiento forestal, porque son los ejemplos los que permiten comprender mejor las afirmaciones que hemos venido haciendo. Y para ello traemos la situación de un pinar emblemático como es el pinar de Balsaín. El pinar de Balsaín está situado en la ladera segoviana de la Sierra de Guadarrama. Es un monte altamente productivo, fundamentalmente de pino silvestre, que fue adquirido en 1761 por la corona en tiempos de Carlos III y para el que desde muy pronto existieron planes de gestión. De este monte salió gran parte de la madera destinada a las obras de edificación de Madrid y de los palacios reales. El primer plan de gestión fue establecido mediante una cédula real, que establecía que la conservación y cría del monte eran los criterios fundamentales de la gestión. Es necesario apuntar que ya en el siglo XII hay antecedentes documentales de instrucciones de gestión de este territorio. Han sido tres las razones fundamentales por las cuales el pinar de Balsaín ha llegado a nuestros días. Primero, el valor de sus maderas, apreciadas desde la época de los romanos, la caza, el uso recreativo que realizó la corona ya desde la época de los Trastámara en el siglo XIV. Como vemos, y tal y como pasa en otros montes a lo largo de toda la geografía nacional, es el aprovechamiento, el uso del monte, el que ha asegurado su persistencia en el tiempo. Con la aparición de la ciencia forestal en España en el siglo XIX e implantarse los criterios científicos en la gestión forestal, en 1889 la corona aprobó el primer plan de ordenación moderno del monte Pinar de Balsaín, que es el que se ha seguido con sus periódicas revisiones hasta el momento. El vigente plan de ordenación del monte establece un turno de 120 años y su gestión está actualmente certificada por los dos principales sistemas de certificación existentes, PEF y FSC. Este monte no solo es productivo, sino que además tiene un uso multifuncional, ya que, debido a la gran cercanía respecto de la ciudad de Madrid, posee diversos lugares específicamente diseñados para uso recreativo y educativo, de uso multitudinario. Una cifra para que tengamos en la cabeza, en 2015 recibió 3 millones de visitantes. Además de esto, tiene programas activos de conservación de flora y de fauna. Existen servidumbres de leñas y pastos para las poblaciones colindantes. Y desde 2013 forma parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y posee zonas pertenecientes a la red Natura 2000 y áreas registradas como CEPA y CEC. Curiosamente, y además de todo esto, en la figura de abajo, figuran algunas fotografías de las películas que se han rodado en este espacio forestal, mientras era aprovechado, usado y conservado de forma acreditadamente sostenible. Todas estas particularidades medioambientales y sociales del monte se compatibilizan con una intensa gestión de sus recursos. Recordemos que es un bosque productivo. En la tabla adjunta se recoge una radiografía de la evolución del monte a lo largo de los 120 años, que es la edad de madurez del pino silvestre y el turno adoptado por el plan de ordenación. Si nos fijamos en las cifras señaladas, que reflejan tanto el número de pies delgados y gruesos en estas dos columnas, existente al comienzo y al final del turno, como las existencias maderables al comienzo del plan y la cantidad de madera extraída del monte en los 120 años, se observa que a lo largo de estos 120 años del turno
se ha extraído 1,5 veces las existencias del monte a su comienzo, es decir, se ha cortado vez y media al monte, y que ello, lejos de estimar el monte, ha traído consigo un notable rejuvenecimiento del mismo, ya que en el año 2000, aquí lo vemos, tenía 2,5 veces más pies jóvenes que al comienzo del plan de ordenación. Es decir, mucha más juventud. El bosque era mucho más joven que al principio. Y que la calidad de la madera también es mucho mayor porque tenemos muchos más árboles gruesos que al principio. Y todo ello habiendo cortado vez y media el bosque. Paralelamente, debemos decir que en la caracterización de la madera de pino silvestre a nivel nacional se puso de manifiesto la excelente calidad media de la madera procedente de estos montes, lo cual es coherente con la gran apetencia que existe en el mercado por la madera de pino balsaín. Por lo tanto, de toda esta información que les he dicho, se ve clarísimamente cómo el aprovechamiento de un monte es perfectamente compatible con cualquier consideración ambiental, social, recreativa y de conservación que uno pueda plantearse. No hay criterio técnico objetivo que vaya en contra de la gestión de nuestros montes. Y de nuevo, una imagen vale más que 1000 palabras. En la diapositiva, en la fotografía de la izquierda, ven la situación de una parcela perfectamente ordenada en uno de los montes muy cercanos a Balsaín, el Pinar de Navafría, también en la Sierra de Guadarrama, en la cual está perfectamente ordenado, se ha realizado un régimen moderado de claras. Y en el lado derecho, en la misma zona, una parcela que es nuestra, de línea, que se llama de conservación. Es decir, te dejas al monte a su libre albedrío. Ya ven ustedes la diferencia entre una y otra. Aquí existe un riesgo de incendio forestal muy, muy grande. La diferencia entre ambos, el plan de ordenación que hemos seguido. Siguiendo con el análisis de los valores ambientales de la madera, tanto y sobre todo en los aspectos de renovabilidad y sostenibilidad, vamos a seguir con nuestro análisis refiriéndonos en este caso al hecho de que la madera al final de su ciclo de vida es un material que en muchos casos puede seguir siendo útil tanto para su aplicación directa como para su uso como materia prima secundaria en la fabricación de otros productos como tableros y pasta de celulosa. Y si nos es posible, otra posibilidad como fuente energética. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros, como media, los actuales tableros aglomerados nacionales ya incorporan un 60% de madera reciclada y además este porcentaje está creciendo. Y en este último pantallazo también traemos algunos datos oficiales sobre la duración del ciclo de vida de algunos productos de la madera. En el caso de las viviendas, hemos empleado el dato de la duración máxima exigible por el Código Técnico de la Edificación Nacional, que es de 50 años, si bien hay notabilísimos ejemplos en los cuales la durabilidad queda acreditada por encima de esta cifra de los 50 años. Para ir acabando ya esta charla, vamos a abordar uno de los últimos aspectos, que es el de la salud. Con respecto al carácter saludable de la madera como material de construcción, estas son algunas ideas fuerza que se deben emplear para defender a los productos de la madera en este apartado. Son los datos que empleamos en los proyectos Construir y Vivir con Madera y que fueron analizados por el Instituto Biomecánico de Valencia en un exhaustivo trabajo de análisis de resultados científicos publicados en la bibliografía científica y que fue pagado por estos proyectos. Entre los resultados, cabe citar que la madera es un buen corrector acústico. De hecho, se utiliza muchísimo en gran cantidad de locales de actividades musicales, porque limita la reverberación. Protege frente a los cambios climáticos. El confort térmico es superior tanto en lo que se refiere a temperatura como en lo que se refiere a humedad relativa.
Reduce el riesgo de lesiones. Verán ustedes que los verdaderos polideportivos en donde se hace actividad física de alto nivel incorporan suelo de madera. Y luego, además, mejora el estado emocional de las personas. Yo por esto ruego a todos los oyentes que lean el libro que editó al respecto el proyecto Vivir con Madera para de este modo defender los valores saludables de la madera frente a terceros. Como repaso final de todo este proceso que hemos seguido de análisis de los valores medioambientales de la madera, vamos a ver cuáles son las conclusiones que podemos sacar. En primer lugar, el aprovechamiento forestal ordenado es compatible con cualquier tipo de figura protectora y es garantía de persistencia en el monte. Por lo tanto, el uso de la madera no agota los recursos si estos proceden de fuentes legales y sostenibles. Segundo aspecto, el monte español está infravalorado. Cortamos aproximadamente el 35% de lo que producimos. El aumento del consumo no va a producir ningún daño a nuestros montes. A la industria realmente lo que le interesa son las plantaciones. De hecho, la madera que estamos utilizando básicamente procede en un 63% de plantaciones forestales. Es decir, que aún así nuestros bosques más naturales no sufren con el incremento del consumo de la madera. Y luego, la madera es el único material de construcción que es renovable y también reciclable y procede de un aprovechamiento sostenible, aporta certificaciones medioambientales a lo largo de toda su cadena de custodia, tiene asegurada la legalidad de su procedencia y aporta créditos de carbono al resto de materiales, ayudando a reducir la huella de carbono del proceso constructivo. Yo creo que todos estos aspectos que hemos visto evitan tener reticencias respecto del uso de la madera, y yo les ruego que usen todos estos criterios frente a nuestros prescriptores y usuarios. Ahora bien, he de hacerles un llamamiento final y con ello ya acabamos esta charla. Es que la eficacia, la aptitud al uso y los valores ambientales y de salud de la madera han quedado muy claros, pero un requisito fundamental, lo establecí al principio, en lo que hace referencia a la funcionalidad y que es necesario asegurar es la durabilidad de las soluciones con madera durante la vida en uso exigible de los edificios. Si a un edificio el Código Técnico de la Edificación Nacional le exige 50 años, nuestras soluciones con madera han de permitir asegurar esta durabilidad. Ya que de otra forma, los trabajos de reforma y rehabilitación reiterados pueden consumir todas las ventajas ambientales vistas y hasta llegar a generar impactos ambientales indeseables. Por ello, hay que prestar mucha atención al correcto diseño y a la prescripción de productos y tratamientos para asegurar la durabilidad. A esto dedicaremos un módulo formativo entero porque es el aspecto más crítico al que hay que prestar una gran atención. Pues nada, yo muchísimas gracias por su atención y aquí hemos acabado.